Aquí en estas pruebas les van a hacer algunos requerimientos de tipo matemático, en algunos casos para evaluar el razonamiento matemático, que vamos a mirar esas aptitudes. Les van a hacer seguramente en la prueba de inteligencia un razonamiento de tipo de desarrollo lógico o de seguimiento lógico, para mirar si tienen la inteligencia suficiente para ello. Pero ¿qué es? La posibilidad de adaptarse. Miren, yo veía en mi revisión personas que tenían 20, 25 años, y cuando llegaba una persona nueva, lo primero que le decían, eso no haga tanto que aquí no le van a pagar más. Y creo que eso pasa en la mayoría de empresas. Nosotros hacíamos reinducciones a los trabajadores, diciéndoles, ¿para qué hacen eso? Si la idea es que esta institución permanezca en el tiempo. Y miren que no permaneció. En los principios del año 2000 finalizó la empresa. ¿Por qué? Por el pensamiento arcaico de que no haga más, que por eso no le pagan. Y eso es lo que ha acabado con muchas instituciones públicas. Aprovechando obviamente el modelo de algunas tendencias internacionales que dicen que es mejor que se privatice las entidades porque el gobierno no está en condiciones de administrar, cosas que ya hemos visto que no. En revisión era una empresa que daba dinero, que arrojaba buenas utilidades, pero tenían que darle oportunidad a las empresas privadas para que se lucraran de una forma completamente desacertada. Sino que nosotros como empleados públicos muchas veces no alcanzamos a vislumbrar qué tanto en nuestro quehacer realmente está en la oportunidad de que la empresa se mantenga. Entonces, les pido al favor a ustedes que revisen un poco esa conceptualización mental y que se olviden de que la prueba está para decirles a ustedes que no sirven, porque ustedes sirven, si no, no estuvieran en los puestos en que están. Ustedes son capaces, ustedes son personas que tienen los elementos básicos para todo, y los profesionales también. Si no, ténganlo por seguro que hace rato los hubieran sacado. Ah, es que yo soy muy amigo del alcalde, soy muy amigo del director. Puede que lo sea, pero cuando la persona es incapaz, muchas veces se elimina por sí misma. ¿Se han dado cuenta de ello? Que muchas personas dicen, bueno, yo me acuerdo que me decían, yo llegué, les voy a contar una experiencia. En revisión, tal vez fui el jefe más joven, o sea, les decía de hace muchos años. Gracias. Siempre me hacen eso, muy bien. Era el jefe personal más joven, pero lo primero que me dice el director administrativo, y eso que era conocido, me dice, yo espero que usted sea capaz de ejecutar lo que nadie aquí fue capaz de hacer. Lo cierto es que a los 3 meses, el señor de auditoría se acerca y me decía, quisiera que usted me dijera una cosa, ¿cómo hizo que en 3 meses se tuviera plan de capacitación, plan de desarrollo, manual de salud ocupacional y el procedimiento de nómina claramente identificado? Pues dije, yo no lo hice. ¿Quiénes lo hicieron? Los muchachos que están a cargo de esas funciones. O sea, eran los trabajadores. Pero es que usted es muy joven, pero es que la gente aquí conoce lo que hace. Yo solamente dirigí, pero ¿quién trabajó? El funcionario, el que estaba allí de tiempo atrás, el que sabía hacer las cosas. Entonces, con base en ello, yo creo realmente que ustedes lo pueden realizar, que ustedes pueden ser capaces. Ahí sí diríamos, como dicen los expertos en liderazgo, mírese al espejo y diga, yo soy capaz. Si le tiene mucho miedo, cómprese un perro, en serio. Pero aquí usted puede ser capaz de alcanzar lo que usted quiere. Sí, hay mucha gente que va a competir de afuera, mucha gente, pero usted conoce el cargo, usted ha trabajado con la gente, usted tiene amor por lo que hace, que eso no tiene la gente de afuera. Vea que son elementos favorables. Entonces vamos a mirar qué es esa prueba. Dice que una prueba puede ser una evaluación, un examen o un experimento que se lleva a cabo con intención de comprobar algo. ¿Qué es lo que se va a comprobar acá? Que ustedes tengan las competencias, que ustedes sean las personas que realmente necesitan el Estado para algunos de los cargos en los que ustedes están compitiendo. Y las pruebas psicotécnicas, pues es un conjunto de exámenes aplicados a los candidatos a un puesto de trabajo con los que se busca aportar elementos que ayudan a la toma de decisiones frente a un proceso de selección. Fíjense, aquí ya tenemos especies de baterías que les va a facilitar a ustedes el comparativo. Y vamos a mirar que esas pruebas justamente tienen una característica, y es que en esos concursos deben ser probadas buscando la estandarización. ¿Qué significa eso? Que vamos a buscar si son válidas y confiables. Yo recuerdo que el doctor Germán decía, si ustedes encuentran una pregunta que no obedezca a lo que ustedes están haciendo, escríbalo ahí, esta pregunta no corresponde. De una vez en el examen. En el examen de una vez. ¿Por qué?
qué? Porque es que cuando uno está estandarizando las pruebas, ustedes saben que la comisión selecciona universidades y ellos lo tienen claro. Cuando uno desarrolla las pruebas, tiene que buscar la manera de validar y confiabilizar. Y cuando hablamos de validar la prueba y confiabilizar la prueba, estamos diciendo lo siguiente: validamos la prueba en la medida en que esa prueba mide realmente lo que se quiere hacer. O sea, si a ustedes le están midiendo o le están tratando de identificar qué competencias comportamentales tienen, las preguntas deben estar relacionadas con las competencias que les quieren desarrollar o que quieren identificar. Esa es la validez. Y significa también que se mide lo que se pretende medir. O sea, si ustedes ven que algo no les mide, escríbanlo. No por el hecho de decir, es que vamos a generar acá una estrategia con el sindicato para acabar con el concurso. No, pero sí vimos, hace poco estábamos respondiendo, se ganó la tutela justamente por ello, porque alguna persona dijo, no, esta pregunta no corresponde, nos pasaron nosotros, Germán muy amablemente nos pasó el documento y cuál es la situación que se estaba discutiendo allí, evaluamos el proceso, cada uno, los diferentes profesionales, pasamos nuestro concepto, lo recibieron desde SUNET, se pasó la tutela y salió a favor del empleado. La pregunta se hizo y entonces desde la pertinencia de la prueba la compañera nos hizo la observación. Por eso es importante el día del examen dejar la anotación, porque si no se deja la anotación el día del examen, la volvieron a citar y le dieron 3 días para sustentar. Nosotros consultamos los diferentes profesionales y hicimos los caracteres que están permitidos, porque no tienen un carácter, no es 5, ni 10, ni 15 hojas, sino tiene determinado, está limitado. Lo enviamos a la universidad y lo enviamos a la comisión y la comisión nos contestó que no. Entonces hicimos la acción de tutela porque el doctor Arturo Hijo está mirando el debido proceso y el juez de la República ordenó en 48 horas que se diera una respuesta de fondo. La comisión tuvo que aceptar que teníamos la razón a través de la compañera. Es una lista elegible de 150, 180 carros, iba como en el 190 y ordenaron reclasificarla y subió como al puesto 114. Entonces, es importante el día del examen, es importante el día que lo citen, atacar directamente las pruebas que ustedes consideren, porque si ustedes van a atacar las 150 en 2 horas, pierden el año. Entonces, se lleva un listado, tomamos por bloques, por ejemplo, el bloque de ofimática, nos citamos con una persona experta que es certificado por Microsoft, porque para ser conductor estaban preguntando sobre diseños de página web. Para ser conductor en la Secretaría de Educación le preguntaban sobre página web, le preguntaron de fórmulas y ese bloque lo tumbamos, o sea, eso lo tumbamos, pero eso es sin carreta, es que estaba difícil, está complicado, porque es que era mucho, no, eso está mandado a recoger. Entonces nos certificaron y logramos tumbar eso y las tutelas las ganamos. Entonces, y la lista de elegibles, ahí la tenemos en espera, señor. ¿Cómo es el procedimiento de reclamación a la hora de sí, uno lo hace y mañana le damos unos tipsitos, ¿le parece? Para no dañar la charla de sí. ¿Listo? Entonces tengan claro eso. La confiabilidad, parecida a la validez, y aquí estamos tratando de encontrar que se mida lo que se quiere medir. Aquí estamos determinando, estamos buscando el indicador, que siempre que ustedes respondan van a puntuar exactamente lo mismo. O sea, en términos de personalidad, ya por aquí está alguien bostezando, y bien cerquita por demás, casi que me despeinan. La idea aquí es, por ejemplo, en términos de personalidad, que cada vez que ustedes hagan una prueba de personalidad van a puntuar exactamente igual. O sea, la personalidad no está cambiando cada 8 días, a menos que se presente un evento tan difícil que les cambie su comportamiento, la muerte de su pareja permanente, por ejemplo, una enfermedad terminal, por ejemplo, la muerte de un hijo, el cambio de empleo, el quedarse sin empleo, el no pasar las pruebas. Eso cambia la personalidad. Pero, pues mientras que esté en condiciones normales, se mantiene. La prueba general tiene como fin evaluar la capacidad que tiene el aspirante para resolver problemas de diferente complejidad. Sus componentes son razonamiento lógico-matemático y competencia lectora. Vean que aquí se ha encontrado una correlación importante a través de esas convocatorias, y es que se ha podido determinar que este razonamiento lógico-matemático, el saber
operar, el saber todo aquello que ustedes decían en su época de estudio, las mateburras. Es que me toca mateburras. ¿Qué significa eso, la matemática para los burros? ¿Sí o no? Que nos rajaban a todos. Cosa difícil. Ahí es donde yo digo, a veces nosotros cometemos el error de dejarnos dañar nuestro cerebro a través de esas materias que nos causaban terror y muchas veces ni quisieron estudiar más. Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar psicología, también otra vez, nos presentamos a estudiar, pasamos más bien algo así como 200 estudiantes, la mayoría mujeres, éramos como 15 hombres, y la mayoría de mujeres estaban estudiando porque no tenían matemáticas. Cosa bien interesante, porque vimos 4 matemáticas y 4 estadísticas, además de la psicometría, que también es matemática. O sea, hoy en día no hay ninguna carrera que no tenga matemáticas. ¿Por qué? Porque tiene un elemento de pensamiento lógico, un pensamiento que vaya organizado. Y a veces somos desorganizados en el pensamiento. O a ustedes no les ha pasado, las señoras sobre todo cuando tienen hijos, que empiezan el alegato por una cosa y terminan en otra en lo más sencillo. ¿Sí o no? Empiezan a alegar que porque el esposo les llega tarde y les está diciendo que es que tampoco tiende la cama. O sea, cosas que no tienen nada que ver, pero así se habla. ¿Sí o no? Entonces, dentro de esa perspectiva, yo recuerdo, les voy a comentar aquí otra cosa, que cuando yo era casado, mi esposa me decía, claro, usted llegó tarde porque se quedó con la mona de apartada, así le decía ella. Y yo era juicioso, de verdad, juicioso, en serio. Yo trabajaba con Comera en esa época, era muy juicioso, y hasta las 10 de la noche trabajaba y teníamos que hacer una cantidad de informes en Excel. Y yo llegaba a la casa tarde y me decía, claro, se quedó con la mona, la mona era mi secretaria. Chusca era así, ¿para qué? No puedo decir que no. Pues a veces, pero no, eso no voy a decirlo. Pero bueno, imagínense que una vez le dije a mi esposa, le dije, cuando me dice, claro, me imagino, son las 11 de la noche, estaba con la mona bate apartada. Le dije, ¿sabes qué sí? Qué noche tan agradable. Lo primero que me dice ella, ay sí, para creerle, como si ya fuera tan importante. Entonces, ¿para qué me fregaba la vida? En serio. Y así somos, no tenemos ese razonamiento lógico para poder ni siquiera hacer un reclamo. Muchas veces dudamos tanto en nosotros mismos cuando vamos a reclamar, no encontramos las palabras para poder reclamar. Nos llenamos de ira y se nos pierde la lógica matemática. ¿Todo por qué? Porque le teníamos miedo al proceso de formación. Ahora bien, competencia lectora. ¿Cuántos se han leído por lo menos 8 libros este semestre? ¿Cuántos? 1, listo. 2. Vean, la idea es que nos leamos por lo menos 40, 50 libros al año. Al año. Ya llevamos por lo menos 8. Otros no han empezado. Porque es que siempre tenemos una excusa. Siempre la tenemos. Y eso que Colombia en alguna época era catalogada como de las más cultas, la población colombiana de las más cultas. Pero yo pensaba muchas veces que era porque todos éramos muy cultos, nos gustaba la lectura, y verdad que no era porque tenía muchas universidades. Pero allá no está la cultura está en nosotros mismos, en que podamos desarrollar esa competencia y podamos analizar lo que estamos leyendo. La televisión de alguna manera nos ha afectado eso. La televisión nos cambia la conceptualización y nos facilita el tratar de entender. La televisión, ustedes se han dado cuenta, los noticieros son completamente amarillistas, pero nos dejan una percepción que es la que ellos quieren que nosotros tengamos, y se nos olvida leer la prensa para poder leer de otra perspectiva, otra condición, o mejor, estar atento a otras notas internacionales que puedan facilitar la conceptualización de lo que está ocurriendo. Entonces, estos dos elementos son muy claros y ustedes deben tenerlo también en su cabeza, cómo es que van a desarrollar este proceso también. Si no lo tienen, desarrollarlo claramente. Aunque son características que se presentan en los contextos diferentes, están íntimamente relacionados y se ha determinado la existencia de una íntima relación, pues es imposible contar con un adecuado razonamiento lógico sin una adecuada competencia lectora. Las pruebas de inteligencia. Nos dicen, aquí tenemos algunos aspectos para abordar la prueba psicotécnica. En pruebas de inteligencia tenemos prueba de dominós, de pronto algunos la han hecho, cómo es el proceso del manejo de seguimiento de un juego que es el dominó. Nos mide inteligencia, otros cartas también, los que han jugado cartas también más o menos tienen allí claro el concepto, pero la inteligencia aquí en términos de poderlo interpretar es una capacidad intelectual, pero miren de la forma como es, y es por medio del razonamiento abstracto,
son muy útiles para medir la capacidad de resolver problemas laborales en campos específicos y se evalúan factores como razonamiento verbal, numérico, lógico y así también la creatividad, la memoria y la coordinación. Esta prueba de inteligencia mide más que todo la capacidad de adaptación a los medios. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que de todas formas ahí sean 4 o 5 preguntas. La prueba que ustedes van a hacer mañana, como lo tenemos, no tienen esto, pero sí se las vamos a meter ¿en qué? En las específicas, para que puedan hacer ustedes la relación, porque es que hay algunos cargos, y ahora vamos a mirar en los manuales de funciones que dicen analizar los contextos para adecuar los manuales de funciones, por ejemplo, y para analizar eso que corresponde a una parte directiva o una parte profesional, se requiere una adecuada lógica en el pensamiento. Entonces vamos a meterlo desde esa perspectiva. No quiero es que los van a sorprender diciendo, pero es que sabíamos que tal cosa no, pero mire cómo si nos metieron. Entonces vale la pena que ustedes hagan, hay una cantidad de modelos en internet que ustedes pueden tener acceso fácil para poderse preparar en ello. ¿Listo? Entonces estas pruebas de inteligencia lo que miden es la capacidad de adaptación del individuo. Adaptarnos no es fácil, mírenlo a nivel de empresa, cuando llega un nuevo jefe, el temor que hay porque el jefe es diferente al que había. En algunos casos decimos, por fortuna lo cambiaron, pero a veces dicen, es que este no lo entiendes nada. Y es el temor y la agresión, todo lo que alrededor del no podernos ubicar en el contexto afecta la relación laboral y se dañan los climas laborales, se daña la alternativa del crecer personalmente. A ustedes les han dicho que en los manuales de funciones está la oportunidad también de crecer profesionalmente, porque ustedes por allá tienen algunos elementos como los que dicen de desarrolla estrategias para innovar. ¿Y si realmente lo desarrollan? No nos quedamos comúnmente en lo que tenemos que hacer, porque muchos jefes impiden que eso se dé. Yo recuerdo que ha habido jefes, en algunas oportunidades también los he visto, que no les gusta que la gente innove. Y cuando innovan, reciben la idea y la presentan como si fuera de ellos. ¿Sí les ha pasado? ¿O eso no ocurre aquí en el Valle? Y eso impide que uno siga presentando buenas propuestas, porque si uno no es favorecido con que lo tengan en cuenta para alguna cosa, pues uno deja de desarrollarlas. Listo. Las pruebas de aptitud sirven para predecir las habilidades o capacidades que tiene una persona para desarrollar determinadas tareas, fíjense. Evaluar los conocimientos específicos del área de desempeño de los aspirantes. Allí nos van a hacer mucho énfasis. Y ya vamos a mirar cuáles son esas pruebas que vamos a tener en cuenta dentro de esta alternativa. Pruebas de personalidad, seguramente también les salgan algunas preguntas relacionadas con algún modelo que evalúa la personalidad. La personalidad no dice si está bien o no, o sea, no le va a decir a usted si está bien o no. Por ejemplo, si le preguntan del 16PF, el 16PF va a sacar 16 factores que son, por decir alguna cosa, masculinidad, feminidad. No le va a decir usted es muy hombre o usted es muy mujer, no. Sencillamente puede ser hombre, pero puede ser muy sensible. Entonces va a tener algo de puntuación sobre la feminidad. O las mujeres pueden ser mujeres, pero de pronto son demasiado racionales. También puede ser, que es un factor aparentemente muy masculino. Eso es lo que decían. Pero ya hemos visto que las cosas hoy han cambiado muchísimo. ¿Sí? Bueno. Y las pruebas proyectivas que no se van a presentar en este caso, que son las de tipo psicoanalítico, que decían haga la figura humana y diga qué características tienen. Yo creo que sí la han presentado algunas veces en la parte privada y estas ya no aquí en este modelo no vienen, sino vienen más las de validación y las de confiabilidad, que son las que se pueden replicar y si no sirven tienen que volverlas a hacer. Entonces, con base en lo que tenemos aquí en esas convocatorias, miren lo que nos pueden preguntar: razonamiento verbal, razonamiento numérico, rapidez y exactitud perceptiva, razonamiento mecánico, relaciones espaciales, ortografía, uso del lenguaje y memoria visual en algunos casos. Miren que aquí tenemos dos cosas importantes. Razonamiento numérico, que es ¿qué? Matemáticas. No hay de otro. Y razonamiento abstracto, ¿qué es? Figuras que nos permiten ver la lógica y las secuencias. Entonces, vamos a mirar ahora qué es lo que nos sirve y cómo lo van a medir. El test de aptitudes es una prueba diseñada para medir capacidades de aprender o actuar eficazmente. Miren que aquí estamos hablando de ser eficaz. El ser eficaz, lo que les decía ayer, significa cumplir el objetivo para el cual estamos nosotros nombrados. Yo no sé si a ustedes les pase que a veces uno se acostumbra tanto a la rutina que como que no sabe si realmente sirvo para algo en la empresa. Porque es la rutina de la serie, de la serie, de la serie, pero realmente lo que yo hago sirve.
Yo recuerdo que en el Banco del Estado, siendo empleado oficial, en el Banco del Estado había un muchacho que le decíamos el okeyero. ¿Y qué era eso el okeyero? A él todo lo que le llegaba, él le colocaba ok. Y le preguntamos una vez, cuando estábamos haciendo medición de descripción de cargo y manuales de funciones, ¿por qué escribía ok? ¿Y saben qué respondió? Dice, pues no sé, cuando yo llegué aquí, me dijeron que a todo lo que me llegara le colocara ok, y yo lo hago, pero no sé ni por qué lo hago. Sí, así pasa. En otra empresa privada también, en Chaneme, teníamos una recepcionista que una vez me dice, doctora Maya, es que a mí me llegan listados de inventario todos los días, y yo no sé ni por qué me llegan los inventarios, y tenía una ruben así de papeles. Entonces empecé a averiguar por qué llegaba allí. Resulta que en alguna oportunidad la jefe de importaciones tuvo que, era una empresa muy pequeña en ese momento, reemplazar a la recepcionista. Entonces el de sistemas le traía todos los días a ella el reporte del inventario. Cuando ella regresó a su puesto, le siguieron pasando el informe de inventario a la recepcionista. Así pasan cosas. Y ella decía, pues yo le digo, yo lo chequeo y digo que ya lo recibí, pero no sé ni para qué me sirve. Así nos pasa a veces. Cometemos errores de ese estilo. Y eso es en entidad privada que se verifica todo el tiempo la posibilidad del manejo de inventarios y manejo justamente del dinero. En las entidades públicas no se hace eso casi. Entonces hay que revisar todo aquí. Entonces aquí vamos a mirar si somos eficaces, si realmente lo que hacemos sirve, porque si no, es posible que perdamos la oportunidad del caso. Las personas, no hay autoridad aquí que nos diga, no sé si me equivoco, que el director de una entidad pública pueda decir, ese cargo ya no se necesita, a menos que definitivamente por razones de servicio no se requiera, pero tiene que ser todo un elemento de evidencias grande. En revisión, yo les comentaba ahora a mis compañeros, en revisión teníamos al director Luis Guillermo Ángel, el hombre paisa, y el hombre quería hacer algo muy bonito. Decía, hace rato que no tenemos unos aumentos importantes en revisión, entonces vamos a mantenernos, Luis Alfonso, con la planta como estamos. O sea, tenemos 750, por decir alguna cosa, 750 cargos ocupados, son 850, dejemos esos 100 para poderle pedir al Ministerio de Hacienda que esos dineros nos lo puedan repartir y podamos hacer un incremento. No va a ser mucho, pero que sea una buena oportunidad. Así lo hicimos, pero con lo que menos contábamos era que hicieran el cambio de director. Y llegó un director costeño, a veces no vamos a decir el nombre, llegó el director costeño, y el director costeño llegó con unas cantidades de compromisos muy altas. Entonces me dijo, Luis Alfonso, no vamos a podernos a hacer ninguna forma de restricción, sencillamente yo tengo que cumplir con unas cuotas, todo lo que entre, válgalo. Le dije, bueno, hagamos algo, yo le ayudo. Acuérdense que el jefe de personal en algún momento se convierte en el asesor del director. Yo le ayudo, pero déme la oportunidad de que una persona que usted me traiga, si cumple con los requisitos, yo lo nombro, pero déjeme subir a la persona unos niveles o unos grados, por lo menos, que todo el mundo tenga oportunidad de desarrollarse. Así quedamos, y así se hizo. El problema es que muchas veces también la gente no entiende que si un memorando está dentro de los 2 o 3 años anteriores, le puede impedir un proceso de desarrollo. Y entonces, gente que no tuvo en cuenta porque tenía algunos memorandos de llamada atención, porque no cumplía con los horarios, porque no hacía lo que tenía que hacer para el desarrollo de su propio cargo. Y a veces también la función pública se nos convierte en un inconveniente, porque a veces se defienden derechos laborales que no deben defenderse. Y ustedes lo saben, aquí lo decimos claramente y ustedes lo saben, que pues a veces somos demasiado paternalistas. Entonces, miremos cómo desde esa perspectiva quiere la dirección hacer una cosa, pero otra cosa es lo que hace otro director queriendo cambiar todos los modelos y cambiando todas las condiciones. Ahora bien, un ejemplo aquí de revisión, el ministro también tenía mano allí. Entonces yo quiero que me nombren estos 8 personajes que son muy importantes, no eran bachilleres, no cumplían con ningún perfil. Doctor, pero es que no tengo nada para ofrecerle. Me dijo, no me interesa. Lo que me interesa es que los nombre porque soy del conjunto vallenato. Pues bueno, decisión del ministro, ni modo de decir que no. Eso nos pasa con mucha frecuencia. Bien, vamos con el fin de cumplir con los horarios que hemos establecido.
yo quisiera decir algo aquí. Decíamos que salíamos 10 para las 12 para que pudiéramos almorzar, pero regresar ¿a qué horas? A la 1. Decirles tengan cuidado con esto, tengan cuidado con lo otro, pero que estén pendientes, no se van a quedar dormidos. Si se quedan dormidos, por favor, no ronquen, porque se notaría. Yo recuerdo que en alguna oportunidad estábamos dictando una charla para el bienestar familiar y mi compañero de trabajo empezó a hablar y pues en primera fila, a ver, escuchamos a ver si los demás no escuchan muy bien. Por favor, hagamos silencio, son tan amables, compañeros, son tan amables. Por favor, señor, le golpea un poquitico aquí al muchacho y dice el otro, se camina y dice, no, qué pena con usted. Usted lo durmió, venga y lo despierta. Yo no me atrevo. Es así, puede pasar. No se vayan a quedar dormidos, por favor. Bueno, estamos hablando de que estos test de aptitudes pues son pruebas diseñadas para medir las capacidades que tienen los individuos para actuar eficazmente en un cierto número de áreas. O sea, son varios, pero es que es una batería. Y al ser una batería pues se miden varios aspectos en cosas que uno ni siquiera muchas veces tomaría en cuenta. Entonces, tener en cuenta ello, le estaba diciendo ahora un compañero de ustedes, a veces tenemos una tendencia a tratar de aplicarle al cargo un poco más abajo por temor a que de pronto no tengan unas capacidades de estar arriba. Error. O sea, a mí me parece que uno debe presentarse a lo que está en capacidad de hacer, por eso se llama meritocracia. Y si uno tiene las competencias, ¿por qué temer? No le teman. Ahí sí, como dicen los psicólogos especialistas, mírese al espejo y mire que usted tiene una cantidad de cualidades. En serio, o sea, es cuestión de autoestima, de autovaloración, de autoconcepto, de autoimagen. Créanse, ustedes son capaces, ustedes están haciendo el trabajo en este momento. No tengan temor a presentarse a sus cargos o a esperar un poco más y aspirar a un cargo adicional. Crean que ustedes tienen la capacidad. Yo pienso que en la medida en que uno tenga una conceptualización clara de lo que uno es, tiene mayor oportunidad de ganancia. Entonces no le tengan temor, no se pongan a buscar un cargo más abajo donde haya mucha oportunidad, porque también la gente de afuera también está mirando lo mismo. Entonces no le teman, ustedes créanse, ustedes tienen la capacidad. ¿Cuánta gente, digo yo, cuánta gente hay ocupando cargos similares a los de ustedes? Pero ¿cuánta gente está dispuesta a pasar, los que están aquí? Esto no es fácil, dar 3 días a un proceso de incertidumbres, pero que es una ganancia. ¿Cuántos afuera no lo tienen? Entonces ustedes por favor luchen en ello. Entonces vamos a presentar estas pruebas de razonamiento, estas pruebas de aptitudes y vamos a mirar aquí esta partecita. Entonces miren que estas pruebas de aptitudes son bloques de trabajo que están midiendo muchas cosas. Por ejemplo, el razonamiento verbal pues dice que está midiendo la habilidad para descubrir relaciones entre palabras, que se están estableciendo relaciones entre ellos y principios de clasificación, pero que además están midiendo ordenación, relación y significado. ¿Para qué sirve esa prueba de aptitud verbal? Pues para saber qué tanto manejamos el idioma. Recuerden que nosotros tenemos por allá una competencia de actitud de servicio al cliente, y lo peor que le puede ocurrir a uno como funcionario es ser muy tímido, porque no se atiende bien a la persona. A veces es importante reflexionar sobre ello también y mirar que no solamente son las aptitudes, sino también las actitudes frente a las personas. La sonrisa amable. Miren, en Samaritana hicimos en el Hospital de la Samaritana hicimos un ejercicio para las secretarias. Recuerdo mucho que fue el primer gran evento que se hizo para ellas. 226 mujeres capacitándose en un proceso de cambio actitudinal para los productos de calidad. Y contratamos a unas personas especiales para que hicieran todo el seguimiento. 3 meses duraron haciendo el seguimiento, se presentaron en diferentes áreas, consulta externa, a la parte médica general, a la parte administrativa, y se sentaban allí un momentico a esperar y miraban qué es lo que hacían las secretarias. Muchas secretarias atendían al público y ni siquiera sonreían. Muchas secretarias estaban haciendo otras cosas. Por ejemplo, se encontró un detalle de alguna secretaria que estaba limándose las uñas y ni miraba al interlocutor que estaba haciendo las preguntas. Aquí no, yo sé que aquí no, es ver allá, aquí no sucede eso, aquí están en excepción. La otra, esos benditos celulares son una costumbre desacertada para el empleado público. La gente con el celular en la mano y le están hablando y sí, un momento por favor, y siguen chateando. Señorita, pero es que tengo afán. Sí, un momento.
Sí, señorita, que tengo, entonces que pase otro y más bien que otro a la tienda. ¿Qué son esas respuestas? Si somos empleados públicos. Entonces, esas actitudes, tenerlas en cuenta, una sonrisa cambia la vida de muchos. Yo lo tengo claro desde alguna oportunidad que servía en una condición de, pues muy baja en la parte de estructura general, y alguien me decía, en la medida en que usted le sonríe a las personas que llegan, le cambia la vida a esas personas. Esas personas vienen con muchos problemas, pero cuando usted sonríe, le da una expectativa de vida, y vean que eso funciona. Eso funciona. Les sonrían. No tiene por qué dejarse amargar la vida. Lo que pasa en casa es en casa. Usted no puede llegar a la oficina a tratar mal a la gente porque su esposa le dijo que usted está acostando con la mona patiapartada. Eso no puede ocurrir. No puede ocurrir. Sí, no. Ahorita me decía un compañero, oiga doctor, yo quedé con una duda. ¿Qué pasó con la mona patiapartada? Pues eso son muchas cosas que ocurrieron, pero bueno, el matrimonio no se acabó por eso, sino más bien ella fue buscando un mono patiapartado. Yo creo que fue así. Listo. Entonces, dentro de esa perspectiva, miremos otro razonamiento numérico. ¿Para qué nos va a servir la habilidad para enfrentarse a tareas de razonamiento matemático? Pero aquí, además de ese razonamiento matemático, también es la lógica de la matemática, el razonamiento matemático. ¿Ustedes se acuerdan que cuando nos calificaban matemáticas, el profesor decía la respuesta está bien, pero el procedimiento está mal? Sí. Listo. El procedimiento es una forma de pensar organizadamente. Claro, él no cae en cuenta que si nosotros copiamos la respuesta, ¿no? Yo me acuerdo que uno hacía copia y el compañero decía, yo no sé, y yo decía también, yo tampoco sé, y después nos pescaban que estábamos copiando. Pero bueno, aquí el razonamiento matemático es una lógica de pensamiento. Razonamiento abstracto, medida no verbal de la habilidad para razonar con figuras y dibujos geométricos. Pero además de eso, es análisis de las analogías. ¿En qué se parecen y en qué no? ¿Cuál es la diferencia entre una situación y otra? No sé si se han dado cuenta que hay personas que empiezan a comentar algo y les están hablando otra cosa diferente a lo que estaban comentando. Eso ocurre mucho y es porque no tenemos esta parte abstracta en el desarrollo de nuestra cognición. Y a veces se pierde una de las ideas, pero concrete, no dice, bueno, concrete, ¿sí o no? Y así pasa también con nosotros, a veces estamos hablando de un problema y resultamos en otro. La rapidez es actitud perceptiva, es una habilidad para comparar y comprobar de manera rápida y precisa documentos escritos, y esa incapacidad de tener un razonamiento sobre ahora principalmente la velocidad de la ejecución, sobre todo en aquellas personas en la parte contable que están revisando facturas, o en la parte de nómina cuando están haciendo revisión de certificaciones para la parte de las compensaciones. Razonamiento mecánico es una capacidad de comprensión a la que están midiendo acá de principios básicos mecánicos, de maquinaria. No creo que para este caso aquí tengamos personas para ello. Se aplicaba mucho cuando teníamos en Bogotá la empresa de municipales. Allá, Germán, se llamaba así, empresa municipal de transporte, ¿se llama? La de los trolebuses. Sí, trolebuses. Trolebuses, sí. En esa época se usaban muchas pruebas de tipo mecánico para los muchachos de talleres. Relaciones espaciales, se está midiendo la habilidad para visibilizar o visualizar un objeto en 3 dimensiones a partir de un objeto dimensional e imaginar cómo aparecería este objeto si sufriera rotación espacial. ¿Se acuerdan del dibujo técnico? ¿Y se acuerdan de los dibujos que teníamos que hacer en 3 dimensiones? Y que le daban la vuelta, 90 grados, 45. Pues ¿para qué se desarrolla o qué se mira allí? No es solamente ver el objeto, cómo puede rotar, sino también cómo puede usted evaluar los problemas de diferentes puntos de vista. A veces nosotros nos enfocamos en una situación y vamos a hacer un ejercicio acá para que ustedes todos lo puedan hacer. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Van a colocar sus manos de esta manera al lado de sus ojitos. Así. Perfecto. Miren hacia el frente nada más. Miren hacia el frente nada más y van a hacer el ejercicio. Hasta donde les llegue la mano. Hasta donde la vean mirando hacia el frente. ¿Listo? Ahora, estando así, me dicen por favor qué ven. Mírenme aquí todos. Mírenme todos. Y me dicen qué ven y ustedes me van diciendo cada uno. Yo les pregunto y ustedes me dicen yo veo tal cosa. Por ejemplo, aquí en primera fila, ¿tú qué ves? Al expositor. Al expositor, listo, gracias. ¿Tú qué ves? Veo al expositor y la exposición. Ves el expositor y la exposición. ¿Tú qué ves allá, caballero, de azul? Y la presentación, listo. Una dama por aquí. ¿Tú qué ves?
También, ves exactamente lo mismo. Aparentemente están viendo lo mismo y no es cierto, ahora sí la pueden bajar. Ustedes tenían, ahora hacen el ejercicio más bien, mirando hacia el frente, seguro que ven mucho más. Si yo aquí estoy viendo, los estoy viendo a todos en grupo, como están, sentados. Puedo ver diferentes colores, puedo también ver, mirando hacia el frente, la parte alta de este auditorio, puedo estar viendo que al lado allá hay personas sentadas y al otro lado también hay personas sentadas que están prestando atención. Igualmente está llegando nueva gente, o sea, hay muchas cosas en el entorno que se mueven, pero no solamente decimos lo que vemos. Nos centramos en ese ángulo de acción y lo demás lo olvidamos. Y así nos pasa en toda situación de relación personal. Lo que le pasaba a mi esposa, entonces estaba pasando es con la mona paternatal. Miraba solamente lo que ella se imaginaba, pero se le olvidaba analizar todo el resto del entorno, que era una excelente excelera, que era mi mano derecha para el trabajo de relación ante Cali, ante equipo, porque nos pedían mucha información. Todas esas cosas se le olvidaban a ella. Y se quedó solamente que era mi confidente. No, eso se le olvidó a ella y solamente ve el problema. Nosotros también aquí, en esto, aquí en esta parte de relaciones espaciales, aquí estamos mirando qué tanto la gente está en capacidad de visibilizar la globalidad del asunto. ¿Para qué? Para analizar situaciones específicas. Por ejemplo, aquí tenemos agentes de tránsito. Tienen que tener esa habilidad muy desarrollada, que no le pase lo que le pasa a un muchacho que era contador y aspiraba a ser contador general en la organización, y no lo nombraron a él, sino nombraron a uno recién llegado, y le dice: jefe, ¿y usted por qué no me nombró contador general? Dijo: por una razón, vaya y mire qué pasó allá afuera. Y va el hombre y se asoma a la ventana y dice: sí, jefe, que se estrellan dos carros. ¿Qué marca de carros era? Ya, jefe, ya ven. Ah, un Mazda y un Honda. ¿Hubo heridos? Espera un momento, jefe. Fue y miró, o sea, 6 vueltas a 6 preguntas diferentes. Y ahora siéntese. Llame a Giovanni. Llegó Giovanni, hágame un favor, mire qué fue lo que pasó. Fue el muchacho, evaluó la cosa, dijo: jefe, que estrellaron 2 carros, un Mazda y un Honda, 3 heridos, está llegando una ambulancia y parece que es grave porque parece que está llegando la policía del CTI. O sea, una sola persona alcanza a hacer toda la visibilización del problema, mientras que hay personas que solamente por pedacitos. ¿Cuál será más efectivo? El segundo, Giovanni, ¿cierto? El joven, dirían los italianos, el joven. Pues claro, así era y así es. Nosotros muchas veces también incurrimos en lo mismo y cometemos el gran error de ver solamente fracciones específicas. Aquí, esa es una oportunidad inmensa para poder valorar la parte global. En la ortografía, yo no sé, los profesionales hoy, ¿por qué tenemos ese problema de la ortografía? Escribimos chulo sin H, cajón con G, y eso sí que es un problema grave. Y el problema de los WhatsApp ha sido lo peor, porque el pobre que recibe un mensaje es el que tiene que interpretar lo que dice la otra persona, y además si tiene corrección. Mira lo que a mí me pasaba en una época: saludos a tu mami, y me dice: saludos a tus mamíferos. Los problemas tan terribles, y los demás tienen que entender. ¿Ven? Desde esa perspectiva, ortografía es importante. Y la memoria visual para también los trabajadores, las personas que trabajan en las cárceles. Pues imagínense aquí que con esto se están midiendo muchas cosas. El agente de policía, el agente de tránsito y los que trabajan en las cárceles deben estar en capacidad de decir, además de lo que ya hemos evaluado de la situación específica, de qué manera están vestidas las personas que están cerca. ¿Cuáles son los rostros que tienen? Si es redondo, si es alargado. ¿Cuál es la estatura aproximada de las personas? Es una competencia muy fuerte y ellos tienen que tenerla. Y esta prueba pues no la vamos a hacer acá, por lo que no tenemos los trabajadores para los centros penitenciarios. Pero sí son competencias importantes que se deben considerar en este proceso de presentación de pruebas. Bueno, aquí que se debe tener en cuenta es la complejidad de las preguntas, están relacionadas directamente con el requisito de escolaridad y funciones del cargo. Por eso es que nosotros estamos insistiendo que nos dijeran exactamente en qué cargo estaban ustedes. No pedimos aquí
el grado de escolaridad para no hacer sentir incómodas a las personas, pero sí tenemos esa prueba general para que todo el mundo la entienda y la interpreta y no queden dudas al respecto. Pero en las pruebas allí, de acuerdo con la escolaridad, recuerden que hay algunos requisitos que en la inscripción que ustedes están haciendo ante el CIMO, donde dice que son bachilleres o que son técnicos o que son tecnólogos o que son universitarios, y eso ya da un parámetro para poder hacer preguntas a determinado grupo de personas. La prueba específica evalúa conocimientos requeridos para el desempeño del cargo. Aquí es justamente donde estamos hablando nosotros de esas competencias funcionales. ¿Cómo se estructura una pregunta? Bueno, una pregunta debe tener siempre un enunciado y que hace referencia a un contexto específico que contiene variables del problema. Puede comenzar con una afirmación que requiera de ser analizada y finalizar con la formulación de una pregunta directa que retoma los elementos que proporciona el contexto. ¿Qué significa todo ello? Pues que cuando estamos viendo ese enunciado, de una vez podemos ir evaluando qué sea lo que nos van a querer preguntar aquí. O sea, es detenidamente leer ese enunciado. Siempre nos están manifestando qué es lo que ocurre, cuáles son las relaciones entre variables, si hay personas involucradas, qué es lo que ocurre con ellas. Si en el caso de ustedes en la parte legal, seguramente les van a colocar algunas preguntas donde dice fulanito de tal presentó esta conducta en su puesto de trabajo, donde consideró que el dinero que le sobraba lo podía utilizar para sus gastos personales. ¿Cómo se llama ello? Peculado, alguna otra situación. Allí aparecen las respuestas y están orientadas hacia ello. Y el campo de respuestas es dada por la clave o respuesta correcta de distintas opciones incorrectas. ¿Qué significa ello? Que dentro de este modelo hay siempre una pregunta, una respuesta que es la válida. Muchas veces recomiendan a algunas personas que están interesadas en hacer esta clase de desarrollos en psicometría, dicen que es mejor arrancar de la respuesta hacia el enunciado a ver si satisface, para ver si hay veracidad o hay formas incorrectas de ver las cosas. Todo depende de ustedes y de su lógica, del conocimiento que ustedes tengan. A mí me parece que yo, en lo personal, primero evalúo el contexto, miro qué es lo que están diciendo allí y después miro las oportunidades de respuesta y me parece que me da más resultado de ello. Pero eso se lo dejo a su consideración. También tenemos acá, dice el enunciado, el contexto de la pregunta tiene unos distractores tiene el enunciado del contexto de la pregunta, pero allí en las respuestas tenemos lo siguiente. Tenemos unos distractores que puede ser un absurdo, lo opuesto a lo correcto, un error o algo parcialmente cierto. Lo que nosotros tenemos que buscar aquí es que la respuesta sea la correcta. Esta sería por aquí la E, que la respuesta sea la correcta. Por eso estamos hablando de que se puede uno regresar de la respuesta hacia arriba. Yo parto de arriba hacia abajo. Es mi consideración. Pero esto sí trato de tenerlo en cuenta. Si es un absurdo lo que dice allí, si es un opuesto a lo que yo creo que es, si hay algún error por un I o un O. Acuérdense que una cosa es la inclusión y otra cosa es la exclusión. Cuando yo digo I, está incluyendo, cuando digo O, está excluyendo. Acuérdense de sus cuentas bancarias. Cuando usted tiene una firma con alguien, puede decir I, O. ¿Sí o no? O sea, si les toca conjunta, o si lo puede hacer cualquiera de los dos. Acuérdense siempre de él. Y si la respuesta es correcta, pues entonces usted determine cuál fue la clave para llegar allá. Es algo que deben considerar también. Por ejemplo, aquí hay una pregunta cerrada, que ustedes la deben tener clara aquí. Dice, en este tipo de preguntas se presentan diferentes opciones de solo respuesta, es decir, están conformados por un enunciado y 4 opciones de respuesta, y solo una responde correctamente al enunciado propuesto. Selección múltiple y única respuesta, es de tipo 1. Dice, ¿quién pintó las meninas? Es una pregunta cerrada. ¿Es alguno de ellos? Las Meninas es un cuadro reconocido mundialmente. ¿Quién lo pintó? ¿Quiénes dicen que Francisco de Goya? Levanten la mano. Francisco de Goya. ¿Tú te estás peinando o estás levantando la mano? Listo. Diego Velázquez. Listo. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Salvador Dalí. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ninguno de los anteriores. Los demás. O los demás no se comprometieron. Listo. La respuesta acertada, Diego Velázquez. Entonces, y esto es de cultura general. Yo creo que todos la sabíamos, sino que nos daba pena decir. ¿Sí o no? La sabíamos. A ver si el profe sabe. Listo. Señor. En el ejercicio que usted coloca ahí y aplicando los que anteriormente dijo, ¿cuál es el opuesto y cuál es inmediatamente aquí el Listo, el opuesto serían los tiempos en los que cada uno de los autores estarían allí. No, pero por ejemplo, en la B, ya sabe que Velázquez
Sí. Entonces alguien algo que sea diferente a pintor. Todos son pintores. Es la temporalidad. Esta pregunta es cerrada. Esta pregunta es cerrada y todos son pintores. Y es la temporalidad. ¿En qué tiempo fue más o menos pintado la...? O sea, es como salir de la lógica individual. La de ninguno de los anteriores. Bueno, pues yo me imagino que uno por ahí que pensaría eso es ninguno de los anteriores. Eso me la digo es como para descartar. Pero aquí no existía esa oportunidad, era el conocimiento genérico y era de Velázquez. Frente a esto, análisis de postulados, selección múltiple de múltiple respuesta. Empiezan a hacerse esta clase de preguntas a niveles más altos. ¿Cuáles son los niveles más altos? Profesionales especializados, asesores de las empresas y muchas veces hasta los gerentes. Porque ya aquí hay una complejidad. Y miren que son 4 alternativas de las respuestas, pero miren lo que dicen allí. Marque A si las opciones 1 y 2 son correctas. Marque B si las opciones 1 y 3 son correctas. Márquese si las opciones 2 y 4. Así se dan cuenta que están correlacionando las diferentes alternativas que presentan en un enunciado. De esas vamos a tener muy pocas solamente para un grupo, y vamos a tener solamente 2 para que la ejecuten. ¿Por qué? Porque la mayoría está apuntándole a la parte asistencial y no creemos que se vayan a dar esta clase de preguntas. La verdad, ¿por qué? Porque son muy complejas y se requieren unos elementos más claros de desarrollo cognitivo para llevarlas a cabo. Esto se hacía mucho en el ICFES y el ICFES por eso es que quebraba tanta gente y dando puntaje tan abajo. Ahora con los ECAES pues nos hemos dado cuenta que han venido cambiando un poco y ya no están tan recursivos para allí, para ECAES no, pero perdón, para Saber Pro. Y sí se maneja mucho para ECAES, para los profesionales. Aquí hay otro que este ejercicio tal vez es de tipo 1, pero, o sea, de única respuesta, pero es de análisis imaginario y manejo de la física. Dice, en el caso que se encuentran 2 alambres largos, vayan imaginando ustedes el concepto, 2 alambres largos, rectos y paralelos, ¿sí lo están imaginando? Listo. Colocados a una distancia A, o sea, coloquen los paralelos, no los pongan tan lejos, sino pónganlos cerca, entre ellos que conducen corrientes en el mismo sentido. ¿Cuáles de las siguientes características posee la fuerza de interacción magnética entre I1, o sea, el cable 1 y el I2? ¿Y cuáles de las siguientes características posee la fuerza de interacción magnética entre 2 alambres? Buena pregunta, muy bien respuesta, así es. La fuerza magnética es atractiva. Pues bueno. B, la fuerza es proporcional al producto de las corrientes. C, la fuerza magnética es proporcional a la distancia. Y D, la fuerza magnética es repulsiva. Lo que uno puede deducir acá, la B, la fuerza es proporcional al producto de las corrientes. Bueno, yo me imaginaría más bien que era la A, la fuerza magnética es atractiva. Porque por la cercanía misma de los alambres. Si yo lo dejo muy distante, no va a quedar la C. Pero por lo que está cerca se está atrayendo. Yo diría que es esa y parece que los libros que he consultado dicen lo mismo de la parte física. Entonces es cuestión como de analizar, evaluar y desarrollar la imaginación. Esas preguntas son las de mucho cuidado. No dejen de responder nada en esos cuestionarios, por favor. Si dejen un puntico que después tienen que borrar porque los computadores, las plumillas, no les van a evaluar adecuadamente la respuesta. Nunca dejen algo para preguntar. Ya les voy a decir por qué. Porque es que más adelante, cuando ustedes califican, mañana, cuando ustedes califican sus propias preguntas, les va a decir en el sistema, cuente las buenas y les vale 1 punto. Cuente las malas y las multiplican por 0,33. O sea, les va a valer que respondieron, pero solamente vale un porcentaje bajito. Mientras que las que no responden, valen 0. Entonces, respondan, siempre respondan. Así esté mal, algo vale, eso suma. Pero no respondan, como dicen los muchachos, al azar o al pinochazo, sino respondan con elementos de tratar de hacer las cosas adecuadamente. Una pregunta. Señor. La pregunta anterior. Sí. ¿Tienes la respuesta correcta de esa? Perdón. La anterior. Sí, la A. La A. No sé, estoy... ¿Devuélvete? Sí. En esta pregunta, yo interpreto que lo que están preguntando, la respuesta nos da la misma pregunta. Sí. Donde dicen, ¿cuál de las siguientes características posee la fuerza de atracción magnética entre estos 2 alambres? La palabra. Sí, exacto, pero entonces, ¿cuáles son las características?
No la fuerza magnética, porque Están igualmente todas. todas tienen fuerza magnética. Pero ¿cuál atrae? Pero sí nos da una característica que es la Atractividad. proporcionalidad entre las distancias, ¿sí? Sí. Bien, y has dicho algo importante, si se encuentran dos ángulos rectos, ¿cuáles de las siguientes características posee la fuerza de interacción Es magnética? la proporción Y la otra, y la distancia. la distancia. La característica aquí que es relevante a la respuesta es la Sí. distancia, que Sí. es la característica para definir la fuerza. Ajá. Y dice, ¿y cuáles de las siguientes características posee la fuerza? Sí, perfecto. O sea, es la distancia, la cercanía. O sea, yo interpreto que este tipo de respuestas, ¿sí?, son las que todas son verdaderas. Pero que una tiene el 100, el otro tiene el 80, el otro el 40, el otro... Todas pueden ser ciertas, pero hay una que tiene la única razón. Por eso te pregunto, o sea, en este tipo de pruebas, ¿sí?, cuando me explicaba la prueba de los INFEX y de los ECAES, dentro de ese tipo de respuestas habían unas respuestas que eran de única respuesta, Sí. de múltiple respuesta como la anterior que era la 1 y la 2, Sí. y estas que son las que tienen un porcentaje a la respuesta. Todas son verdaderas, pero una vale 100, la otra vale un porcentaje equivalente para la respuesta, ¿sí? Mi pregunta es, ¿esto es equivalente a ese tipo de proporciones o esto simplemente es una respuesta única? No dice que sea respuesta única, o sea, dentro del modelo no aparece única respuesta, pero sí puede estar relacionada con lo que estás planteando. Yo por eso le estaba diciendo a ustedes que no dejan de responder porque hay un punto 33 que puede ser válido. Seguramente, y no lo tengo claro desde ahí, te soy honesto, no lo tengo claro que me estén diciendo, es que esta vale el 100% y esta vale el 70% y esta vale el 50%, no lo tengo claro. Creería que no, que por solo análisis y lógica me lleva una respuesta a una única respuesta. Y en las únicas son en las comportamentales, que tienen un valor. En las comportamentales sí es porque hay proximidad, hay aproximación de comportamiento. Un valor a cada prueba. Perfecto, en ese sí es muy probable, porque es que esas ya son de tipo actitudinal, y ahí sí es factible que yo pueda cambiar una actitud por otra que puede ser similar. Ahí sí la veo más clara, aquí no la veo con ese concepto. Esto también se utiliza mucho para profesionales y asesores, que son las preguntas de análisis de relación, y si hablan de las razones y si la razón y la afirmación son correctas o si no son correctas, cómo se manejan acá en términos de respuesta. Miren que cada alternativa está relacionada con si hay verdad entre ellas, si no hay verdad entre ellas, si hay situaciones de la proporción que sean falsas, todo está aquí. Pero miren que este es un desarrollo de pensamiento mucho más amplio, por eso también están para los altos rangos, altos cargos. Así es que hemos tratado de manejar, no con muchas respuestas, muchas preguntas, perdón. O sea, la idea es que tengamos 90 preguntas, 74 son genéricas para que se den cuenta el manejo, única respuesta, comprensión de lectura, y en las últimas restantes, de las 35 a las 90, están las preguntas relacionadas con los cargos. La idea, como les digo, no es desarrollar habilidad para, más bien desarrollar la alternativa de encontrar la respuesta correcta, sino desarrollar la habilidad para poder saber hacia dónde tengo que orientar mi trabajo de especificidad en la parte relacionada con las competencias, en qué estoy débil y en qué puedo mejorar. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, ¿qué son esas competencias laborales? Miren, hay un decreto, a ustedes que no les gustan las leyes y los decretos, léanse este decreto, decreto 815 de 2018, está fresquito, y dice por el cual se modifica el decreto 1083 de 2015, único reglamentario del sector de función pública en lo relacionado con las competencias laborales generales para los empleos públicos de distintos niveles jerárquicos. Y es el que nos va a hablar de las competencias comportamentales comunes, nos va a hablar de las competencias funcionales y las competencias básicas. Dentro de esa perspectiva, evalúenlo y por favor revisen dónde están ustedes, porque además me pareció muy interesante que les están describiendo no solamente la competencia, sino también la definen y fuera de eso dicen cómo se puede mostrar en las conductas, en los comportamientos. Ahí es donde nosotros tenemos la ganancia y ahí es lo que nos decía la compañera, en esas pruebas comportamentales sí es muy factible que se puedan colocar valores proporcionales a la respuesta correcta, porque hay algunos comportamientos similares que pueden llegar hasta donde nosotros pretendemos. Entonces, léanlo por favor, apúntenlo muy bien, léanlo y se van a dar cuenta de lo siguiente. En el artículo 2.242 dice definición de la competencia. Miren, ¿quién me quiere leer duro? ¿Quién tiene voz fuerte?
A ver, por ejemplo, no, hablemos de una dama. ¿Tú me quieres colaborar, por favor? Sí, bien fuerte. ¿Quieres el micrófono? Listo, fuerte. Definición de competencia. Las competencias laborales se definen como la capacidad de una persona para desempeñar en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público. Las funciones inherentes a un empleo, capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y actitudes que debe poseer y demostrar el empleado público. Muchas gracias, te agradezco, lees a la perfección. Muy bien, sabe leer, muy bien. Eso ya es una competencia. Muy bien, claro. Pero entonces ahora desglosemos un poquitico esto. Recuerdan que habíamos hablado que en la educación superior habíamos tenido problemas porque nos decían, es que una competencia es saber, hacer y saber hacer. ¿Qué significa saber? Pues saber es que tenga por lo menos un elemento empírico que me permita desarrollar, decir, yo sé esta cosa, yo sé de psicología. Ahora, hacer, yo sé hacer pruebas, y saber hacer es dimensionar el trabajo realizado haciendo la confiabilidad y la validez, es saber hacer. Lo sé dentro de la perspectiva general de la psicología, lo he hecho a través de las pruebas que he realizado, pero tengo que validar y confiabilizar. Ahí les muestro realmente si tengo la competencia para ello. Por eso acá estamos hablando de esa competencia dentro de esa capacidad que tiene la persona para desempeñar en diferentes contextos, no es uno solo, varios, y con base en los requerimientos de la calidad. ¿Y qué es la calidad? ¿Qué me quiere decir? ¿Alguien sabe qué es calidad? Señor. Harry, ¿dónde está Harry? Harry González. Dale. ¿Qué es calidad? ¿Qué es calidad? O sea, mirar un estándar y que hacer las cosas todas bien. Bueno, pues es una buena pregunta, hacer las cosas bien. El problema que tenemos nosotros para hacer las cosas bien es que nosotros no nos creemos. Yo pienso que la calidad es una filosofía de vida. La calidad debe estar intrínseca en nosotros mismos. La calidad empieza en nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros tienen la seguridad de que somos de calidad? Porque es que hasta en nuestras propias casas nos han dicho cosas que no corresponden a la calidad. En algunos, yo conozco algunas casas, algunas familias, en alguna época que hice psicología clínica, que decían, maldita la hora en que lo concebí. Imagínense eso, se imaginan la maldición que va ahí y lo que lleva uno en el corazón. ¿Se pueden imaginar? Usted se parece a su papá. Es que es la misma cara de su papá. Es las mismas actitudes, o sea, el papá era un despreciable, entonces ¿qué hace uno ahí? Claro, yo me acuerdo que mi amigo Germán García me hacía quedar mal allá, decían, es que los psicólogos definitivamente nos exigen lo que no son capaces de hacer. Le decía, mi mamá me enseñó que había un psicólogo general, que era la chancleta y era la correa. Y tenía razón, seguramente a él le fue bien, porque resultó estudiando Derecho para demandar a la familia. Entonces uno no sabe realmente qué está bien acá. Pero yo sí veo que hay cosas como estas. La calidad empieza en mí mismo, en que yo me conceptualice como una persona buena, como una persona de buen sentimiento, como una persona que está en capacidad de hacer lo demás. Porque es que yo no puedo administrar la calidad si yo me siento de mala calidad. Y tiene lógica, si se dan cuenta. Si yo soy un aparato imperfecto, pues ¿qué puedo hablar de calidad? ¿Qué podría hablar de la calidad? Pero si me siento con una persona con capacidad de estar cambiando y mejorando y optimizándome y mejorando mi forma de vida, necesariamente tengo que ser de calidad. Soy una persona de desarrollo personal. Pero si yo hablo como, por ejemplo, hablaba con el conductor, yo le decía al conductor de Intravisión, don Salvador, ¿cuántos años lleva usted de conductor de Intravisión? Doctor, 25 años. 25 años como conductor. Sí. Y nunca quiso ser camarógrafo, nunca quiso ser técnico. Ay, no, eso es muy complicado. Pues hombre, son estándares de vida. Si yo creo en desarrollo, yo no me quedo mucho tiempo en un solo lugar. Yo trato de desarrollarme. Y miren que aquí en las competencias comportamentales hay actitudes relacionadas con ellas, personas que estén preparando para ser mejores.
Esos cuentos, por eso se acabaron esas empresas, por eso, porque es que la misma gente acaba con ellas. Es que fue la decisión política. No, es que se empiezan a anquilosar las personas, empiezan a crecer en el cuerpo, así como el facilitador que está en este momento, barrigón. No estoy hablando por el presidente, no por mí, no era por ti. No, señor. Una, en estos momentos en la oferta OPEC de Buga, voy a hablar de los auxiliares, auxiliares de servicios generales, celadores, auxiliares administrativos y secretarias. En estos momentos la oferta OPEC está con una oferta, sale todo la denominación y tiene un salario en estos momentos de 1.280.000, pero resulta que mi salario en estos, le digo como celador, no es 1.280.000, sino que son 1.450.000, por decir. ¿Ahí qué pasa o por qué? De pronto esa pregunta, Germán, ¿cómo sería? ¿Será por lo que la oferta OPEC fue? A ver, no sé, esa es una. ¿Sí? Perdón, si hablamos unidos, hablamos, somos hermanos para que sí, compañeros, digan. El reporte se hizo el 30 de mayo del 2017, hasta ahí se reportaron, entonces están con los salario anterior. Está con el salario anterior. Vaya la respuesta. Otra pregunta, me disculpa que me no que es que me acaban de esto, tienen esas inquietudes. Otra pregunta, soy de carrera administrativa, tengo prima técnica, sí, prima técnica. Voy a concursar, soy auxiliar de servicios generales y voy a concursar para secretario, pero tengo prima técnica. ¿Qué pasa? ¿Pierdo mi prima técnica al ir allá? ¿Me baja el salario? Oigan, ojo con esto, ¿me baja el salario? O sea, vean, hay un caso aquí en Buga, así que tenemos esa vaina. Entonces sería bueno que aquí que tenemos, a ver cómo es. A ver, les voy a decir, un compañero está en carrera administrativa como secretario. Fíjale pues que en carrera administrativa como secretario desde el 98, pongámosle desde el 2000. Aquí se da la descentralización del municipio en el 2003. A partir del 1 de enero del 2003 pasamos al municipio, pero nosotros veníamos de la gobernación y traíamos unos derechos adquiridos donde se da una nivelación salarial. La compañera, el compañero viene, está en carrera administrativa como secretario, pero resulta que lo encargan en un puesto más alto, auxiliar administrativo grado 5, pero acá se está ganando 2.600.000. Ojo con esto, mire, viene como secretario en carrera, lo encargan a un grado más alto donde se está ganando 2.600.000. Si esa persona concursa, tiene prima técnica como secretario, viene acá como auxiliar administrativo grado 5, trae prima técnica y trae el salario del departamento que son 2.600.000, pero ahorita al puesto al que ella quiere aspirar en el municipio, el salario es 1.900.000. ¿Ahí qué pasa? ¿La van a desmejorar? ¿Es ley? Pregunto. Antes dejo a los aviondos. Bueno, ahorita le contestan, no, son dos preguntas que me hicieron aquí para que no me olvidaran. Ahorita se les da una respuesta y sabemos qué hacer. Puede continuar, perdón, disculpe. Estaba diciendo que es funcionario público ya y está en carrera administrativa. Sí. ¿Sí? Ya. Gracias. Era para que ustedes también fueran analizando la situación. Porque pues hay una consideración de que aumenta el nivel, necesariamente, seguramente pierde su prima técnica. Yo pensaría esa alternativa. Hay que tener en cuenta que el municipio, por su categoría, trae unos niveles, ¿cómo se llama? Unos topes salariales. Yo pensaría que la pierde, pero porque es que por ser municipio tiene los elementos presupuestales con la categorización del municipio, y eso están en todos los municipios. Listo, muy bien. Bueno, ahora hablan con los abogados sobre eso. Entonces, para el director de calidad, supongo que eres tú, yo pensaría que la calidad, si bien es cierto, es una obligatoriedad hoy en día para todas las empresas del Estado, también es cierto que nos compete a nosotros ser mejores cada día, que nos preparemos más. Ahí hay unas
evidencias que nos van a poner a pensar en ello, o sea, qué capacidad tengo para ser mejor, para ser cada vez más capacitado. ¿Saben qué? Les iba a comentar algo. La ESAP cada rato está sacando cursos gratuitos y diplomados gratuitos. ¿Saben cuántos cupos quedan? Ellos esperan a tener más o menos entre 700 y 800 personas por diplomado, y muchas veces se quedan los grupos con la mitad de la gente que ellos están aspirando a quedar. La gente no está interesada en participar, y son grupos o cursos gratuitos que no tiene usted que invertir, sino a su disposición el tiempo para poder hacer un curso de esos. Y es muy interesante entrar en un proceso de participación, porque el modelo virtual definitivamente en educación nos ha asombrado la forma como establece los campus, como tienen correlación con otras personas, como se hacen trabajos colectivos a distancia sin conocerse, y se está perdiendo el tiempo muchas veces allí desarrollando todas esas cosas buenas y la gente no participa. Entonces les invito a que ustedes también miren la ESAP, y eso, bueno, ya si están acabando de indicar los tiempos para inscripción, pero esos son certificaciones válidas. Todo diplomado después de 80 horas es una certificación válida para usted. Bueno, entonces tengamos en cuenta ello, que la calidad, para poder llegar a la calidad tenemos que ser óptimos nosotros mismos desde la propia perspectiva. Ayer hablábamos de la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Yo les decía, eficiencia es el manejo del proceso. Yo puedo ser eficiente en la medida en que maneje los procesos claramente, pero soy eficaz en la medida en que manejando también los procesos puedo cumplir con mis metas más rápido y en forma adecuada. Y cuando yo multiplico la eficiencia por la eficacia, tengo que ser altamente efectivo. A veces nos quedamos como funcionarios públicos muy eficientes, manejamos muy bien los procesos, pero no somos eficaces, o sea, no cumplimos el objetivo. Hacemos trabajos y muchas veces quedaron ahí. Yo recuerdo que Fernando Toro Álvarez, un psicólogo que ha trabajado mucho la parte de los empleados públicos, decía algo así, y perdónenme si eso era hace algún tiempo, pero pues yo a veces lo veo de esa misma manera. El funcionario público, infortunadamente en Colombia, tiene una forma de caminar muy especial, como él la describe. Y se encuentra con otra persona, ¿qué hace? Voy a tomar tinto. Se sientan y hablan de los problemas que tienen en la empresa, pero no de las soluciones que pueden presentar en la empresa. El funcionario de la empresa privada siempre va caminando. ¿Para dónde va? Voy a ir a tomarme un tinto, pero lo que tengo que hacer es el proyecto y tengo que hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque es que todo es más inmediato. Allá le exigen por resultados y aquí a veces no. Y es una medición también que podamos dar resultados y a veces no. Porque los administrativos muchas veces se quedan en que, y ese plan del plan de desarrollo y los procesos estratégicos se olvidan. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Señora. Sí, lo estamos viviendo. ¿Porque fue a tomar tinto? Ah, por el libro, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que aquí tenemos mucho que hacer en la calidad, en ser eficientes, ser eficaces y sobre todo ser altamente efectivos. Yo recuerdo que hay un libro que dice para personas altamente efectivas, y hay un apunte que dice lo siguiente: íbamos recorriendo por un bosque y escuchábamos cómo había un aserrador que tenía problemas. Nos acercamos y encontramos a una persona que estaba tratando de pasar la sierra por el árbol, pero se tropezaba mucho. Y se tropezaba porque los dientes estaban encontrados, estaban en esa forma, cruzados. Y él se trababa mucho y le decíamos, pero ¿por qué no soluciona usted el problema y más bien endereza los filos? Y decía, ¿pero a qué horas? ¿Con qué tiempo? O sea, muchas veces tenemos ese problema de querer hacer las cosas como siempre lo hemos hecho en lugar de afilar la herramienta. Tenemos que dedicarle un tiempo a afilar la herramienta. O sea, si toca coger la sierra y con un martillo afilar los dientes, seguramente la sierra pase más rápido, sea menos esfuerzo y sea mucho más efectiva su labor. Stephen Covey en eso tenía muchísima. A veces nosotros cometemos el error de estar haciendo las cosas porque así la vimos, porque así la enseñaron y no como la podríamos hacer. O sea, no somos altamente efectivos. En las casas es igual, con los hijos tenemos los mismos problemas. Siempre vemos la pantalla blanca y la manchita azul y ahí nos quedamos en la manchita azul. ¿Y el resto que hicimos qué? Y así lo han hecho con nosotros. Tenemos exactamente, solamente ven lo malo y no lo bueno. Hay muchas cosas buenas que podemos hacer, pero nos quedamos nosotros en el puntico negro, en el puntico azul. Entonces,
aquí en calidad tenemos mucho que hablar, tendríamos mucho tiempo que hacer, y dice, y los resultados esperados. ¿Sí hay quien espere resultados? Por ejemplo, hoy hablábamos en una empresa privada, una recepcionista que recibía toda la información de los insumos que tenían registrados en la bodega. ¿A quién le entregaba a ella resultados? Así muchas veces nosotros hacemos el trabajo. Yo recuerdo que en revisión tenía un muchacho que era hijo de un ciclista, por ser hijo de ciclista estaba en revisión, y una vez me dice, doctor, ¿y yo para qué hago esto? Digo, ¿qué es lo que hace? Dice, todos los días me dicen cuántos viáticos saco. Y ¿para qué lo hacen? Pues no sé. Pues resulta que en algún momento alguien le dijo, el jefe inmediatamente anterior, según me imagino, le dijo, sáqueme un informe de cuántos viáticos saca a diario, en qué porcentaje y cuánta plata se está invirtiendo en viáticos. Y él pues no, porque nunca le pidieron el reporte, nunca lo pasó y lo siguió haciendo todos los días, pero no tenía nada más que hacer. Yo sí sabía que estaba allí, lleva como 2 mesecitos, sabía que estaba allí, pero no sabía qué es lo que hacía. Y el hombre muy juicioso, era el primero que llegaba, salía a almorzar tardecito y salía a las 5 en punto. Y hasta que empezamos a determinar qué es lo que tenía que hacer, encargo auxiliar administrativo, cuando podría hacer muchas cosas. Y cuando ya le empezamos a poner muchas cosas en función de lo que debe hacer en su cargo, pues la persona renunció porque era demasiado trabajo para él. A veces nos quedamos con lo que ya nos amañamos, en lo mismo, en la rutina. Y cuando nos empiezan a poner más responsabilidades, grave. Señor, ahora sí. Lo que pasa es que a veces entramos, pues yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí estamos en una zona de confort. ¿En qué? Una zona de confort. Sí, pero, muy bien. Y nos proyectamos a eso y que es a eso y no más. Entonces muchas veces, muchos de los temores de nosotros es cuando esa zona de confort trasciende o muchas veces se devuelve, porque entonces aquí no sabemos cuánto vamos a ganar en el concurso. Entonces cambiamos de esa zona de confort a una zona de desesperación. Como estamos muchos ahorita, y ahora será que sí pasamos o no, pero se nos olvida que pasamos 8 años en zona de confort. Pero es que haga algo, eso para que eso el jefe ni lo pide. Ven, y a veces cometemos ese error. Y ahora que estamos pensando, ojalá lo aplacen un poquito más como para tener unos añitos más de tranquilidad. Y no está bien, eso no está bien. Ojalá lo quiten. Sí, por ahí escuchábamos en estos días que alguien estaba proponiendo que se hiciera una convocatoria para impedir que los concursos siguieran. O sea, un paro nacional, imagínense. Una propuesta, hagamos un paro nacional para impedir que los convocatorias se den. Hasta el presidente dijo, hagamos lo que sea permanente, porque ¿qué más se puede hacer? Sí, que sea por unos 15 añitos. Bueno, entonces, todo esto que está aquí es importante que lo tengamos en cuenta. Las funciones inherentes a un empleo, pues es lo que ustedes tienen que hacer allí. Siempre revisen qué más podrían hacer. Siempre, ¿cuál es el valor agregado? Cuando ustedes se ponen las metas anuales para su evaluación de desempeño, traten de cumplirlas. Yo lo que he observado, y me perdonan porque yo soy como una persona aquí de terceras viendo las cosas desde afuera, he observado que las personas se ponen metas muy bajas para poderla cumplir fácil. Y entonces el desempeño es mediocre. Mediocre. Porque está en la zona de confort. Y después, cuando no se entrega algún trabajo, por más sencillo que sea, es el jefe que me la mantiene montada. Y empiezan los problemas graves. Muchachos, cambiemos esas alternativas para que podamos ser mejores. Miren lo que estamos hablando aquí también, que son destrezas y habilidades. Miren, todos son esas habilidades que hablábamos antes, es de la competencia. Con valores personales, actitudes, son los comportamientos, y aptitudes, conocimientos que debe poseer y demostrar el empleado público. En los componentes, el artículo del mismo decreto que habíamos mencionado dice que hay unos componentes y que las competencias laborales se determinarán con base en el contenido funcional del empleo. Ahora vamos a mirar algunos manuales de funciones o algún manual para determinar todo lo que está aquí y a ver si es cierto que se está presentando. Y dice que además de eso incluirá los siguientes componentes: requisitos de estudio y experiencia en el empleo, los cuales deben estar en armonía con lo dispuesto en los decretos 770 y 785 de 2005 y sus decretos reglamentarios según el nivel jerárquico en el que se agrupen los empleos. Eso es lo primero y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en el CIMO, subir toda la información relacionada con el cargo y todos los títulos que tengamos, toda la experiencia relacionada con ello. Sobre todo satisfaciendo las especificidades que tienen los manuales de funciones y los requisitos que hay para el empleo. Las competencias funcionales del empleo y tercero, las competencias comportamentales. Ese es el decreto más fresco, les recuerdo, está hecho este año, en mayo de este año. Frente al contenido funcional del empleo, decimos que con el objeto de identificar las responsabilidades y competencias exigidas al titular de un empleo,
deberán describirse el contenido funcional de este teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, la identificación del propósito principal del empleo que explica la necesidad de su existencia. ¿Sabemos cuál es este? Miren, yo tengo acá un grupo de compañeros que no saben ni el código, ni las responsabilidades funcionales. Grave. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, con todo respeto, me van a perdonar y van a decir, pues este no fue a regañarnos. Pero es que, ¿qué hacemos en un empleo si no sabemos lo que tenemos que hacer? Eso es como ganársela fácil, y eso no es honesto. Y no es lo que esperamos del funcionario público, porque el funcionario público tiene que entregarse a su labor. De hecho, si un funcionario público le dice, le toca prestar servicio el próximo domingo en tal evento, ah no, qué pena, pero es que yo tengo una responsabilidad con mi familia, yo no voy. Usted no lo puede hacer, porque usted es un funcionario público y usted se obedece su labor de ser hacia la comunidad. Miren, en la Samaritana, por ejemplo, teníamos algo claro, y era que los fines de semana había muchos problemas porque no había quien tomara decisiones. Claro, estaba todo el mundo trabajando de lunes a viernes, sábado y domingo no había quien tomara decisiones. Con el doctor Mauricio Bustamante, quien fue viceministro de Salud y secretario de Salud de Cundinamarca, él determinó algo muy importante, nos reunió a todos los jefes y nos dijo, ¿sabe qué? Para poder buscar una solución, que exista alguien con responsabilidad, los fines de semana vamos a generar el fin de semana de la gerencia general. Y a cada uno nos asignó, o sea, nos tocaba una vez cada 3 meses, pero era el fin de semana completo, las 24 horas, o sea, del viernes a las 8 de la noche hasta el domingo, era 48 horas metido en el hospital, cada cargo, pero era una vez cada 2 meses. Y tomábamos decisiones frente a lo que ocurría y se llevaba todo un proceso de seguimiento. Si se tomaba una decisión, si alguien tocaba suspender, alguna cosa ocurría, todo se colocaba allí en esa bitácora. Y era importante. Ustedes vieran cómo el Hospital de la Samaritana cambió. Una cosa era, que es un hospital de 4º nivel, una cosa era antes de Mauricio Bustamante y otra cosa después de Mauricio Bustamante. Antes de Mauricio Bustamante, en el restaurante eran más grandes las ratas que se comían la comida que, sí, en serio, que muchos de los funcionarios de ahí de la entidad. Eran grandísimas y bien alimentadas. No, en serio. En serio, bueno, tú lo haces para, pero sí era así. Y la rata en el mes, cuando él empieza a generar todo un cambio comportamental, un cambio estructural, un cambio de calidad en la empresa, los primeros en decir, no puede ser que nos van a cambiar a los empleados antiguos, porque ¿cómo nos van a pedir que cambiemos a esta altura de la vida? Y cuando empezamos a demostrar que se podía hacer, se tuvieron que adscribir y vieran que en este momento es un hospital de excelente rendimiento, que da muy buenos resultados. La gente se siente diferente. Yo me acuerdo que una vez el sindicato me paró, doctor. Sí, nos paró allá, no nos dejaron entrar al hospital. Claro, nos tocó con todo el comité de arbitramiento, doctor. Eso fue durísimo. Yo me acuerdo que una de las alternativas que presentamos con el doctor González, que era un subdirector, fue meternos a la brava, no porque fuéramos a guerrear, pero llamamos unas ambulancias e íbamos como enfermos. Pues llegamos allá y logramos otra vez entrar a la empresa y tomar decisiones sobre la empresa, pero tocaba hacerlo así porque a veces los empleados toman decisiones que no corresponden y no se dan cuenta de la magnitud, de la incidencia, de la importancia que tiene un hospital de 4ª categoría a nivel nacional, o sea, donde tiene todos los elementos de seguridad tecnológica y sin embargo los empleados no eran claros en ese procedimiento. Bueno, entonces tenemos acá las funciones esenciales del empleo con las cuales se garantiza el cumplimiento del propósito principal o la razón de ser del mismo. Esto es todo lo que viene allí. Y nos dice también que las competencias funcionales precisarán y detallarán lo que debe estar en capacidad de hacer el empleado para ejercer un cargo y se definirán una vez se haya determinado el contenido funcional de aquel, conforme a los siguientes parámetros. Colocan 4 parámetros acá. Pero hay otra cosa que quería comentar y ayer lo comentaba con el ex magistrado. Decía, a veces que hay problemas en las empresas porque contratan a un grupo de personas que vienen a hacer manuales de funciones. Yo no sé si en calidad ocurra, pero me va a perdonar lo que voy a decir. A veces para lograr la certificación de alta calidad, las empresas lo que hacen es comprar todos los manuales que ya tienen garantizado el éxito con las empresas que tienen la certificación de calidad y los aplican, lo único que le cambian son los nombres, eso se llama copiar. Y lo hacen de esa misma manera. Pareciera que los manuales de funciones como que lo están haciendo de la misma manera, porque es que a veces no veo uno, pero sí que yo no me he identificado con lo que hago aquí. No sé si eso pasa, competencias que debe tener para eso.
pero yo no puedo partir de un manual antiguo tratando de crear uno nuevo con copia a otra empresa que es la que me facilitó y tiene pruebas de calidad. Creo que se está cometiendo ese error. Ustedes vigilen en sus entidades que eso no ocurra, porque eso no corresponde a la realidad que se quiere en la comisión. En la comisión se quiere personas de alto rendimiento, pero con las capacidades que tienen para hacerlo, no para que imiten lo que no existe y para que ustedes queden por fuera de los concursos. Vale la pena que lo revisen de esa forma. Ustedes tienen que tener en cuenta los criterios de desempeño, resultados de la actividad laboral que dan cuenta de la calidad que exige el buen ejercicio de las funciones. Imagínense, los criterios de desempeño, resultados de la actividad laboral. Aquí estamos hablando si estamos hablando de criterios de desempeño, estamos hablando de evaluación de desempeño. ¿Y cómo voy a evaluar a alguien si la persona no sabe de qué se le va a evaluar? Si no hay un compromiso. Cuando yo evalúo el desempeño, también me hago un compromiso con la persona. ¿Usted qué va a hacer el próximo año? ¿Cuál es la parte de interés suyo frente al desarrollo del cargo? Así es como lo hacía yo antes, yo no sé si esto ha cambiado, pero me parece que es como la misma forma. Los conocimientos básicos que corresponden a cada criterio de desempeño de un empleo. Esos conocimientos básicos sí son los que no los tenemos, sí son los que se requieren, sí son los que están en paralelo para alcanzar el éxito en el empleo. Los contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones del empleado para evidencia de su competencia. ¿Qué se debe mostrar como evidencia? Pues los compromisos que ustedes tienen. Eso es, no hay más. Si ustedes muestran su evidencia en el compromiso y lo que ustedes están haciendo es la mejor carta de presentación. Y las evidencias requeridas que demuestran las competencias laborales de los empleados. Pues miren que son muy similares y ahí es donde tenemos que apuntar para ser mucho mejores en estos procesos. Artículo 2.2.4.6, competencias comportamentales. Se describirán teniendo en cuenta los siguientes criterios: responsabilidad por personal a cargo, habilidades y aptitudes laborales, responsabilidad frente a procesos de toma de decisiones, iniciativa e innovación en la gestión y valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. Fíjense que aquí estamos hablando de unos elementos muy amplios. Esto ahora tiene que desglosarse porque es muy amplio cada uno de ellos. Ahora sí, entramos en los componentes comportamentales comunes. El doctor siempre ha hablado hoy, o en estos días, ha hablado de estos elementos de la competencia de aprendizaje continuo. ¿Qué significa? Estar pendiente de desarrollar nuestra capacidad, no quedarnos ahí. Yo aquí llevo 25 años, estoy esperando a pensionarme. No, hombre, yo creo que hay que buscar alternativas para mejorar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo está definida esta competencia? Identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre regulaciones vigentes. Hay que estar atento, hay que estar pendiente. La ley cambia con mucha frecuencia. No sigamos haciendo lo que se hacía. Ahora lo que decía es que cuando se sacó el concurso, cuando empezó a sacar, era el año pasado. Miren que ahora tenemos salarios diferentes. Se nos coge el tiempo y nos estamos martirizando nosotros mismos. Tecnologías disponibles, métodos y programas de trabajo para mantener actualizada la efectividad de las prácticas laborales y la visión del contexto. Miren lo que estamos hablando de hasta dónde llega esto frente a las conductas asociadas. Nos muestra la competencia, nos define y cuáles son las conductas que se asocian. Mantiene sus competencias actualizadas en función a los cambios que exige la administración pública en la prestación del óptimo servicio. Levanten la mano los que mantienen actualizado su potencial en competencia. Bueno, supongamos 15 y los demás no se quedan dormidos. 16, 17, 18. Levanten la mano los que se quedan dormidos. 1. Se quedó dormido. 2. Bueno, miren, esto como es importante. Mantiene las competencias. Gestiona sus propias fuentes de información. O sea, hoy con la internet no hay excusa. Hace 30 años era imposible tratar de mantener al día con otras informaciones, mantenerse vigente era muy complicado. Hoy en día no, tenemos la internet que eso nos facilita muchas cosas, nos hace ver nuevas alternativas. A través de YouTube encuentra uno nuevos modelos. Hay unos modelos interesantes allí para la aplicación de elementos matemáticos. Mírenlos, porque yo sé que ustedes, seguramente no todos, pero sé que a algunos le tiene mucho temor a la matemática. Miren, eso es retomar un poco la información. Mi experiencia personal me ha dicho que en la medida en que pase el tiempo, cuando yo intenté aprender algo, si lo ejecuto hoy, es diferente a lo que yo hacía en otra época, porque hoy estoy mucho más habilitado para hacerlo. Entonces ustedes también dedíquense a ello. Comparte sus saberes y habilidades con sus compañeros. Anteriormente decían, el que maneja la información maneja el poder. Hoy ya no. Hoy el que comparte el conocimiento es el que maneja el poder. No es el que lo guarda, sino el que lo comparte. Está en capacidad de participar con los demás compañeros de lo que aprende. Muchas veces nos invitan a cursos, seminarios, y cuando lo replicamos, y la empresa nos pagó el seminario,
y es para que apliquemos y para que repliquemos, no solamente para que nos quedemos con la informacionalidad. Orientación a resultados, esas son las comunes. Realizar las funciones a cumplir y los compromisos organizacionales con la eficacia. Miren que ya que hablamos de objetivos, ¿sí? Eficacia, orientación a los resultados. No a la eficiencia, a la eficacia. Calidad y oportunidad. Y miren cómo se demuestra. Asume la responsabilidad para los resultados. Asume significa locus de control interno. Si yo la embarré, yo la embarré. Por culpa mía no salió. Y no, es que fue Pedro el que no me presentó la información. No, y además Margarita tampoco tenía el computador disponible. Pero eso no es nada. Además Juan tampoco lo trajo. O sea, todos tienen la culpa menos yo. Entonces aquí tienen que asumir la responsabilidad por sus propios resultados. Trabaja con base en objetivos claramente establecidos y realistas. No, vamos a incrementar la atención al usuario en un 300%. ¿Cómo puede usted aumentar eso si no sabe cuántas personas van a llegar a que usted lo atienda? O sea, no es claramente realista y se está estableciendo algo que puede ser hasta una oportunidad para que usted se dé cuchillo. En calidad y en control interno se manejan los indicadores de gestión. Y los indicadores de gestión están midiendo toda acción que realicemos para optimizar la labor en el puesto de trabajo. Todos. Y es el mejoramiento continuo. Eso es lo que me permite mejorar e imponerme nuevas metas. Adapta medidas para minimizar riesgos. Eso, señora. Es la otra dos, listo. Si yo sé que ese cable que tenía por allí es un cable que está posiblemente permitiendo que exista un incidente, un accidente, o ya ha habido incidentes porque se han tropezado, y yo mantengo el cable allí, pues estoy diciendo que terco, bueno, pero ¿cómo se llamaría eso? Negligente. Pues sencillamente tengo que evitar que ese cable se mantenga. Si yo veo que hay algunas cosas que están ocurriendo en la parte financiera que no deben ocurrir y no los digo, también me hago cómplice con el proceso. ¿Sí ven? Ustedes todo tienen que estarlo planteando de esta manera. Plantea estrategias para alcanzar o superar los resultados esperados, se fija metas y obtiene resultados institucionales esperados, cumple con oportunidad de las funciones de acuerdo con los estándares, objetivos y tiempos establecidos, gestiona recursos para mejorar productividad y toma medidas necesarias para minimizar riesgos, aporta elementos para la consecución de resultados enmarcando sus productos y servicios dentro de las normas que rigen la entidad. O sea, todas esas son conductas que están mostrando la orientación a resultados. Orientación al usuario y al ciudadano. Ahí es donde más hizo énfasis el doctor Arturo. Perdemos de vista mucho esto. Miren cómo está definido. Dirigir las decisiones y acciones de la satisfacción de necesidades e intereses de los usuarios, tanto internos como externos. Este modelo de usuarios internos y externos es de calidad, ¿cierto? Aquí no estamos sino verificando que lo que se está haciendo bien. Por eso decía el doctor hace un rato, es que calidad es hacer las cosas bien, yo diría desde el principio, porque lo que empieza mal termina mal. Eso lo tenemos claro como Mitsubishi, cuando empezó con su propio proceso de calidad, del 94% de efectividad pasó al 99.09% de efectividad, porque cayeron en cuenta que si se hace algo mal desde el principio, va a ser todo mal hasta finalizar el proceso. Cuando se replantean los procesos, se vuelven a hacer, seguramente cambian las alternativas de comportamiento. Y aquí dice, y de los ciudadanos de conformidad con las responsabilidades públicas asignadas a la entidad. Esto implica grandes responsabilidades con la entrega de las respuestas a las cartas que nos envían los ciudadanos. Eso tiene que ver también con la buena actitud para asumir responsabilidades, que ya no llegue a una oficina de ustedes y ustedes estén hablando por teléfono, chateando y no exista quien responda. Esta mañana, bueno, pues es que son empresas privadas. Esta mañana estuvimos en 3 restaurantes diferentes para que nos atendiera un desayuno. Ni nos miraban. Yo le decíamos, ¿será que somos 3 gorditos? Y a la vez también alimentados, ¿para qué preguntarles? Seguramente era por eso, pero es que ni nos miraban. Hombre, yo me preocupé mucho y dije, si esto es lo privado, que toman decisiones fáciles para despedir a alguien, ¿cómo será lo público? Ojalá no sea así. Ojalá no sea así. Ustedes tengan en cuenta esta orientación, que valoren, atiendan necesidades y peticiones de los usuarios y de los ciudadanos en forma oportuna. Reconoce la interdependencia entre el trabajo, entre su trabajo y el de otros. Trabajemos en equipo, aprendemos a trabajar en equipo. Vean, por ejemplo, una cosa que he observado aquí con el grupo. Primero, no acatan las órdenes que se dan. Hagamos grupos de 5, había grupos de 2, grupos de 3, uno de 1,
Ese me parece que es un grupo interesante. Yo nunca he visto grupos de uno, pero bueno, hay grupos de uno. ¿Por qué? Porque es que no sabemos trabajar en equipo. Nos da pena compartir ideas. Nos da pena lo que nos pasó hoy. Esto ha sido un proceso cognitivo muy interesante con mis compañeros de los seminaristas que vinieron el día de hoy. Debe ser muy complejo hacer el trabajo personal y no saber las funciones que yo ejecuto. Entonces me pongo a inventar. Personas que tuvieron que borrar 4 veces, tachar el código del cargo. A mí eso me parece, pues no quiero regañar a nadie, pero me parece que es duro. Porque ¿dónde está el compromiso personal? ¿Dónde está el compromiso con lo que hago? Yo recibo un sueldo mensual y seguramente me cumplen. Y entonces, ¿dónde está lo que yo ofrezco? ¿Dónde está? Si no sé ni lo que hago. Y lo peor, me pongo a preguntar, ¿cómo es que lo que yo hago qué es? Pero a ver, escriba lo que usted hace. A ver, si usted fuera mi amiga y me viera a trabajar, dígame, ¿quién me podría ayudar para que yo escriba? Ahí veíamos trabajos, dijimos individual, y veíamos trabajos de grupitos de 2 o 3. Muchachos, hagan caso, órdenes son órdenes, háganlo individual, porque llevarla a contar. Listo. Incorporan necesidades de usuarios y ciudadanos a los proyectos institucionales, teniendo en cuenta la visión de servicio a corto, medio y largo plazo. Aplican los conceptos de no estigmatización y no discriminación y genera espacios de lenguaje incluyente. Anteriormente se discriminaba mucho por razas, se discriminaba mucho por religión, se discriminaba mucho por manejo de sexualidad. Hoy en día no es constitucional hacer eso. Y sin embargo ve uno cómo hay ataques porque tiene una incidencia religiosa o porque es de un grupo específico, se ven todas esas cosas. Por fortuna en el Valle no hay eso. ¿Habría límites o también tienen personas con discapacidad en el empleo? ¿Sí los tienen? Perfecto, claro, porque aquí no hay nada que excluya, sino todo debe ser incluyente. Escucha activamente e informa con veracidad al usuario y al ciudadano. No es ¿cómo le parece que me enteré que? Eso es chisme. Alguien decía ayer, ustedes hablan muy bonito, pero es que hablan solamente de ley, aquí no somos abogados, pero es que esta es la forma como se manifiesta la veracidad, a través de la norma, a través de la ley. No hay más. Aquí no estamos diciendo, me parece que hay un decreto que está hablando por allá de la competencia. No, estamos hablando de lo que es, de lo que está. Compromiso con la organización, aquí está lo que les estaba planteando hace un rato. Alinear el propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas organizacionales. Ustedes como funcionarios públicos deben promover el cumplimiento de las metas de la organización y respetar sus normas. Antepone, y ese antepone está aquí, las necesidades de la organización a las propias necesidades. Primero, lo que me diga, cuando yo trabajo con Samaritana, tocó un fin de semana, 48 horas como gerente. Que es que mi esposa se queda solita, ella me imagino que me fui con la mona para apartar. Y yo estaba allá, no, mentiras, ahí no existía. Y esto es importante, apoya a la organización en situaciones difíciles. A veces vemos que los funcionarios son los primeros en salir corriendo cuando empieza a tener crisis una organización. O sea, cuando un barco se hunde, ¿quiénes son los primeros que salen corriendo? Los ratoncitos. Y a veces nos pasa esta crisis y entonces nos obviamos, nos evitamos y mejor salir de aquí y buscar la forma de que alguien me ayude en otra empresa para irme para allá. Toma la iniciativa para colaborar con sus compañeros y con otras áreas cuando se requiere descuidar sus tareas. Aquí es un facilitador al cambio, un facilitador para el proceso de mejoramiento. Trabajo en equipo. También dice que trabajar en equipo con otros de forma integrada y armónica para la consecución de las metas institucionales. Ya vamos a ver aquí, adaptación al cambio, qué tan importante es esto. Aquí es eso y para qué lo haces y aquí no le van a pagar más. Adaptarse al cambio es ser inteligente, es ver qué tenemos para mejorar, para cambiar. Los modelos de calidad no son estáticos, los modelos de calidad son dinámicos, van cambiando y cuando estamos cambiando vamos siendo mejores. Gracias a Dios que podemos ser mejores cada día. Yo recuerdo que alguien me decía hace algunos años que era importante reflexionar la noche qué hice mal y en qué puedo estar mejor. Y hagámoslo, es una tarea que se convierte en eso, tratar de ser mejores cada día, por lo menos espiritual y físicamente y materialmente con nuestros amigos en términos fraternales. Entonces, entremos en esa adaptación al cambio y miremos a ver qué podemos hacer por nuestra organización para ser mejores. Bien, ahora les voy a pedir un favor, ya antes de irnos, para que alcancemos a verificar aquí ¿dónde están? Para que los entreguemos. ¿Sí? Uno a uno y como si fueran a recibir, pero es que nos demoramos mucho. ¿Sí? Bueno. Listo, gracias. Lo que pasa es que aquí no veo mucho.
Adriana Murillo. ¿Está o no? Para el nivel profesional, entonces, tenemos el aporte técnico profesional. Esa sería una competencia de tipo funcional. Aporte técnico profesional. Tendrían también comunicación efectiva, ni siquiera asertiva, sino efectiva, que también es otro problema que se nos presenta a los profesionales. No sabemos decir las cosas y no sabemos hacer una cosa, escuchar. En un proceso de comunicación efectiva, lo primero que hay que hacer es escuchar. Si no, no podemos comunicarnos. Eso es claro allí y esa es una competencia. Tenemos otra competencia que es la de gestión de procedimientos. Para que la apunten también en su parte los profesionales, gestión de procedimientos. Instrumentación de decisiones. Miren que aquí aparece como instrumentación y la definición es decidir sobre las cuestiones por las que es responsable con criterios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia de la decisión. Aquí, por fortuna, doctor en calidad, ya estamos hablando de los dos modelos, tanto de la parte del proceso como la parte del objetivo. O sea, ya aquí encontramos clara definición de la comisión frente a este proceso profesional. A nivel profesional, con personal a cargo, si de pronto alguno está aspirando a uno de estos cargos, se tiene en cuenta entonces la dirección y desarrollo de personal, una competencia. Ya la administración no es administrar a gritos, sino administrar con razones, y la toma de decisiones. En este nivel profesional aquí ustedes se encuentran que las anteriores y estas suman, porque es un profesional integral. A nivel técnico, para que ustedes lo miren por favor también, señor, 8 de mayo de este año, 815, decreto 815. Ahí está, 815-2018, mayo 8. Señora, allá arriba, decreto 815. ¿No lo ven? No lo enfoco. Lo enfoco, me dicen aquí enfóquelo allá. Pero no, o sea, lo pueden copiar, decreto 815 de mayo 8 de 2018. Y muchos no lo habían visto, resulta que son un decreto actualizado. Este es más actualizado, sí señor. Muy bien, muy bien. Es lo que estamos hablando con Arturo, que él estaba manejando el modelo en perfección también, pero este cambia lo de la antigua ley y cambia el artículo 4, si no estoy mal. Esa discusión la teníamos esta mañana y una noche con el doctor Arturo en este proceso. Por eso estamos trayendo cositas frescas para que ustedes se vayan, que valga la pena este espacio. La verdad, por eso lo manifestamos de esta forma. Entonces el nivel técnico tiene confiabilidad técnica. Por favor observen semejante definición: contar con los conocimientos técnicos requeridos y aplicarlos a situaciones concretas de trabajo con altos estándares de calidad. Lo que yo veo aquí, honestamente, es que en la definición, cuando me dicen altos estándares de calidad, ¿qué significa altos estándares de calidad? Si no hay una definición cuantificada en la institución, es muy difícil, ¿o me equivoco? Si no hay con qué comparar lo que esté, está bien. Pero si ustedes son muy buenos, y eso se puede medir, se puede sacar una proporcionalidad en las labores para que se pueda medir. Disciplina es otra competencia. Disciplina. Y mire cómo esa disciplina es adaptarse a las políticas institucionales y generar información acorde con los procesos. Imagínense eso. Disciplina significa eso. Responsabilidad, que creo que esa sí debe ser como genérica en todos. A nivel asistencial, que aquí tenemos una gran cantidad de personas, el manejo de la información, cómo manejan ustedes la información, cómo la retroalimentan, las relaciones interpersonales, es otra competencia. Recuerden que hay áreas donde se es crítica este modelo, ¿no?, de relaciones interpersonales: comentarios, chismes, disputas, enredos, y pues no estamos exentos. Alguien me decía en estos días, el martes, si no estoy mal, me decía: a nivel público hay un problema muy complicado, que los hombres son más chismosos que las mujeres. Están cambiando las cosas, porque la verdad es que uno de hombre como que no debe estar generando discordia. Yo siempre he dicho
Si Dios nos hizo como hombres, Dios no nos hizo para dividir, sino para sumar y multiplicar. Nosotros no estamos para entrar en enredos, ni en comentarios, ni es que fulano dijo, y sutanito dijo, sino sencillamente calle y no hable mal de nadie, sencillamente sume y multiplique. Haga bien las cosas para que sea más efectivo. Sume, no reste. Muy bien, ¿quién dijo eso? Muy bien, hermano. Hoy está inspirado, hermano. Me gusta lo que tomó en el almuerzo. Está muy inspirado, lo felicito. Así es. Eso significa responsabilidad con lo que hace. La colaboración. Colaboración, otro de las competencias exigidas. Y aquí ya hay unos parágrafos que los invitan a que, si por necesidades de servicio se requieren hacer algunas modificaciones o cambios, pues se puedan hacer mediante el Departamento de la Función Pública. Esto es entonces la invitación a que ustedes comparen esas funciones con lo que ustedes tenían en los diferentes niveles. Yo les apuesto que muchos no correspondían, otros nos fueron inventados y otros pues no sé dónde lo sacaron, pero esto es lo que tiene el último decreto. A esto se le está apuntando en la evaluación. Yo deseo que todos ustedes pasen, mañana vamos a hacer esa prueba maravillosa para que ustedes se pongan en contacto con su propia realidad y de acuerdo con lo que hemos visto, ustedes puedan salir adelante. Me parece muy bueno lo que estaba diciendo Viola hace un rato, que les va a proponer nuevos cursos para que se comporten de una manera diferente en la prueba. Pero recuerden, la sola asistencia no dice nada. La forma de mostrar que podemos ser mejores es con nuestras actitudes en el lugar de trabajo. No hay más. Yo no sé si tengamos algo más pendiente. 10 minutos, ¿cómo cambian? A todos ustedes, muchas gracias. Dios los bendiga. Que tengan mucho éxito.